Voy a grabar. Ok. Entonces, como le dije, hoy día jueves 29 de abril de 2021, comenzamos nuestra clase, diciéndoles de que este sería nuestro último tema teórico, unidad 9, ciclo contable. Aquí comenzamos prácticamente todo lo que es el proceso del ciclo contable de la contabilidad, ¿no? Es decir, comenzamos desde lo que es el balance de apertura y concluimos con lo que son los estados financieros a la fecha de cierre fiscal en este caso, y luego vemos el tema de los asientos de cierre preparatorio y definitivo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver hoy día vamos a ver todo lo que corresponde a la unidad 9 y luego vamos a entrar ya a la parte practicando lo que es el proceso del ciclo contable. A ver, ciclo contable. A ver, el ciclo contable de la contabilidad. A ver, vamos a comenzar. A ver, nuestra unidad número, la unidad 9, aquí dice 7, la unidad para nosotros la unidad 9, habla justamente sobre el ciclo de la contabilidad. ¿A qué se refiere el ciclo de la contabilidad? Se refiere a que la contabilidad es un sistema de información útil e imprescindible en la toma de decisiones. Y para obtener tal información es necesario seguir un proceso o ciclo contable que consiste en la captación de documentación fuente, registro de transacciones comerciales e industriales en el libro diario o en comprobantes de contabilidad. Luego tendremos los resúmenes que son mayores y la elaboración de los estados financieros correspondientes al mes, bimestre, trimestre o anual, de acuerdo justamente a obligaciones tributarias, ¿ya? En Bolivia, los estados financieros que se deben elaborar y presentar a la administración tributaria es anual, ¿no? Eh, El Decreto Supremo 24051 establece diferentes fechas de presentación de acuerdo a una clasificación de actividades, ¿no? Ustedes van a, en realidad, identificar en otras materias que llevan, van a poder corroborar de que las empresas comerciales, las empresas de servicio, las empresas que prestan servicios de intermediación financiera, que son los bancos, las empresas, en este caso de transporte y demás, cierran al 31 de diciembre de cada gestión, ¿ya? Cierran su estado financiero. Las empresas, eh, las empresas industriales y las empresas constructoras cierran al 31 de marzo de cada gestión. Las empresas agrícolas, ¿no? Ganaderas cierran al 30 de junio y al 30 de septiembre cierran las empresas petroleras, gomeras y castañeras. Pues no, entonces son ellos los que... Ok. Eh, es aconsejable elaborar estados financieros de forma mensual para que así los usuarios, en este caso internos y externos, puedan tomar decisiones y tener la oportunidad de corregir las acciones durante los 12 meses, pues, ¿no? Esto quiere decir que se aconseja, en este caso, elaborar estados financieros mensuales para poder tener información
de la situación económica de la empresa para tomar decisiones, pero tomar decisiones en qué, en incrementar las ventas, en reducir costos, en reducir ciertas partidas de gastos. ¿Por qué? Porque a veces no estamos llegando a nuestros objetivos planteados, que es tener una rentabilidad más o menos acorde a un porcentaje en relación a las ventas, ¿no? O ventas pasadas o históricas en este caso. Entonces, es aconsejable tener estados financieros o elaborar estados financieros mensuales para hacerle un seguimiento y ver si vamos a llegar o no una vez concluyamos nuestro cierre fiscal, que sería, si hablamos de una empresa comercial, estaremos hablando al 31 de diciembre, ¿no? Ahora, sistemas de contabilidad. Para obtener los estados financieros se pueden utilizar los siguientes sistemas. Un sistema manual, que es prácticamente el tradicional, y un sistema computarizado, ¿ya? Un sistema computarizado que en este caso nos ayude a realizar las transacciones de forma más rápida y que podamos generar reportes de una forma más eficiente, es decir, más rápida, ¿no? A ver, el sistema manual, en este caso, es un sistema que sigue los siguientes pasos. A ver, obtención de la documentación fuente. ¿Qué es la documentación fuente? Es la información que nos van a proporcionar y que nosotros vamos a procesar, ¿no? Procesar en registros contables. Luego debemos registrar las transacciones en el libro diario y comprobantes de contabilidad de acuerdo con el catálogo de cuentas. Luego vamos a transferir o postear los débitos y créditos en las cuentas al libro mayor, general y auxiliar. Luego vamos a obtener las sumas del estado de sumas de débitos y créditos, ¿no? De sumas y saldos del libro mayor de cada una de las cuentas. Vamos a preparar el balance de comprobación de sumas y saldos. Luego vamos a registrar los asientos de regularización o ajustes de los libros diarios o comprobantes diarios. Luego formularemos la hoja de trabajo para la preparación de estados financieros y luego, casi por último, prepararemos los estados financieros, ¿no? De acuerdo a la elaboración de la hoja de trabajo. Y posteriormente deberíamos realizar los asientos de cierre. Fíjense, en realidad, el sistema manual es el que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? El que nosotros vamos a elaborar. ¿Por qué? Porque es un sistema manual práctico que nos va a ayudar a elaborar estados financieros, ¿ya? Manual quiere decir papel y lápiz, ¿no? O en su defecto, utilizar un libro de Excel, que también sería como un libro físico, ¿no? Que nos va a ayudar a elaborar ciertos cálculos y registros. Ya a eso se llama un sistema manual de contabilidad. Es decir, no hago uso de una herramienta tecnológica como un software, ¿ya? En cambio, el sistema computarizado, ¿no? Se siguen los siguientes pasos. Uno, obtención de la documentación fuente. Eso es importante. Es decir, la información fuente es toda la documentación e información a ser procesada. Dos, se capta y se valida la transacción, lo que significa que se captura los datos del sistema en el sistema contable y se aprueba su correcta apropiación de la cuenta para que sea procesado por sistemas, en este caso, de forma automática. En este caso, por libro diario, mayores, generales, auxiliares y obtención de estados financieros. ¿Sí? Que tendríamos que hacer todavía esa secuencia de pasos. Como tercer punto, deberíamos ver la impresión del libro diario y comprobantes de contabilidad mayores, libros diarios, libros auxiliares, el balance de comprobación de sumas y saldos a través de un sistema computarizado que sería prácticamente a generar ese reporte a un solo clic. Se introducen los asientos, como un cuarto paso, se introducen los asientos de regularización o ajuste de operación necesarios para obtener saldos reales copiables de las cuentas. Es decir, que también introducimos asientos de ajuste o regularización.
Y por último tendríamos la obtención de estados financieros del sistema computarizado en forma automática, ¿ya? Luego puede exportarse esta información al libro Excel para obtener una impresión de estado financiero que muestra resultados económicos, situación financiera y demás. Voy a mostrarle ahorita un sistema contable que les mostré la otra vez para que ustedes puedan ver. Les pido un break, un ratito, unos 5 minutos, unos 2 minutos. Tengo una persona afuera y tengo que ver. ¿Ya? Un ratito. Ok, jóvenes, continuemos. Entonces, podemos utilizar un sistema contable, pues, ¿no? Para poder procesar la contabilidad y elaborar todo lo que es el ciclo contable para llegar a elaborar estados financieros. Es la forma más práctica, es lo que hoy día se utiliza. Nosotros lo vamos a hacer de la forma manual, porque es importante que ustedes sepan la forma manual. Además, es más didáctica, más práctica. Ya el tema de la elaboración de contabilidad. Ok. Nosotros, como les digo, vamos a elaborar el proceso de la contabilidad a través del sistema manual, es decir, vamos a elaborar el registro de las transacciones en el libro diario, un libro diario en formato de Excel, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ya eso el día de mañana, ¿sí? Vamos a realizar el posteo de los débitos y créditos en el libro mayor, es decir, vamos a elaborar libros mayores y general o auxiliares. Vamos a elaborar, en este caso, el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Y por último, vamos a registrar, vamos a elaborar la hoja de trabajo, ¿ya? El tema de los asientos de ajustes no es necesario, esto lo van a ver ya prácticamente en su materia subsiguiente, que es contabilidad intermedia, donde van a plantearse asientos ya de ajuste, pues, ¿no? Unos que otros vamos a ver, pero no, el fin de esta materia no es complicar un poco más el tema del aprendizaje en la contabilidad, ¿no? Y llegamos a elaborar los estados financieros, que lo vamos a sacar de esta hoja de trabajo de 12 columnas, ¿ya? Los asientos de cierre, que son dos, en este caso los asientos de cierre preparatorio y definitivo, ¿ya? Aquí ya vamos a ver los dos tipos de asientos. Tenemos que avanzar toda esta parte. Entonces tenemos prácticamente todo lo que es el segundo parcial y la parte del contenido para el examen final para ver todo esto, ¿ya? Yo estimo que mañana vamos a comenzar con esta parte práctica. Hoy día solamente vamos a ver unos casos, pero particulares, ¿ya? Que sería en realidad el balance de apertura, que también es importante. Ok, ¿qué más vamos a ver? Punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, nosotros partimos siempre de datos, originamos en este caso los datos, y los datos, ¿quiénes nos los proporcionan?
en este caso los dueños del negocio, pues, ¿no? Un negocio cualquiera sea su naturaleza, inicia con bienes o valores aportados por los propietarios o socios responsables con un inventario de activos y un inventario que son activos o derechos en este caso, ¿no? Y pasivos que son obligaciones, con el cual se prepara el balance general. Es decir, que en este caso, siempre cuando iniciamos un negocio, pues partimos de lo que los socios han aportado, los socios, es decir, la empresa, sea esta persona natural jurídica, una empresa no jurídica, no cualquiera sea el tipo de sociedad de acuerdo a la personalidad jurídica que adopte, podemos en este caso y debemos comenzar siempre con un balance de apertura, ¿ya? Que es el punto de partida. Ese balance de apertura va a estar compuesto por dos rubros. La parte de los activos que son los bienes y derechos, ¿no? Que posee esta nueva ya empresa, se podría decir nueva, todo lo que va a poseer al momento de nacer en realidad. Y la contrapartida van a ser las obligaciones, ¿no? Pero son obligaciones no con terceros, sino con los dueños o propietarios del negocio, ¿ya? En este caso, que serían ellos. Nosotros hoy día vamos a ver los diferentes tipos de elaboración de balance de apertura para que tengamos noción a qué nos referimos al momento de elaborar esos registros, ¿ya? ¿Qué es el balance inicial o de apertura? A ver, es el primer estado financiero que se presenta con datos de inventario inicial entregado por el propietario del negocio, empresa, en este caso, o empresa unipersonal, o aporte de los socios en el caso de que sea una sociedad. Hay que distinguir esto y hay que ponerlo claro. Cuando el propietario entrega dinero o bienes, pues hablamos en este caso de una empresa unipersonal, cuando el negocio pertenece solamente a una persona. Se denomina empresa unipersonal. Cuando, y es de carácter natural, pues, ¿no? La naturaleza es natural, ¿no? En cambio, cuando ya hablamos de diferentes personas que aportan y nacen con el carácter, la característica especial de que son socios, ¿no? O accionistas, nos estamos refiriendo a una empresa constituida legalmente como una tipo de sociedad que, bueno, los tipos de sociedad los establece el Código de Comercio y ustedes recordarán que el Código de Comercio reconoce las empresas, en este caso unipersonales, como una empresa de un solo propietario y que es de carácter natural, y las empresas o las sociedades que tienen una característica jurídica, ¿no? Es decir, que sí o sí necesitan, desde el punto de vista jurídico, un acta de constitución que en realidad es un certificado de nacimiento, ¿ya? De cuando nace la empresa, ¿no? Porque el acta de constitución dice, se crea en este caso, ¿no? Juan Pérez y Mengano se reúnen y en este caso aportan dinero para crear, en este caso, qué sé yo, la sociedad de responsabilidad limitada, el Norte SRL, por darle, ¿no? O las columnas del sur, digamos, ¿no? SRL, ya que le dan una denominación. Y ese sería, en este caso, la certificado de nacimiento de esa persona jurídica, ¿no? Es decir, no es una persona de carne y hueso, pero que de acuerdo al certificado de nacimiento adquiere derechos y obligaciones como cualquier persona natural. Esa es la conceptualización que le dan desde el punto de vista jurídico. Por eso se llaman sociedades jurídicas, ¿no? Estas sociedades pueden ser sociedades, en este caso, de responsabilidad limitada, que son también conocidas como SRL, empresas, sociedades anónimas, que son conocidas como SA, las sociedades, en este caso, de comandita simple, comandita por acciones, ¿no? Sociedades accidentales y demás, ¿no? Que el mismo Código de Comercio los reconoce.
Estas empresas deben obtener un NIC, un número de identificación tributaria, deben registrarse al padrón municipal de contribuyentes para obtener su licencia de funcionamiento, deben en este caso registrarse en diferentes instituciones para necesariamente para ser consideradas como una empresa legalmente conformada en nuestro país. El inventario inicial se refiere a los activos consistentes de bienes y valores, en este caso inversiones, determinadas y obligaciones financieras entregadas en este caso entregadas a la empresa, ¿no? Hay que entender de que este tipo de sociedad, ¿no? Las sociedades jurídicas nacen, en este caso, nacen y lógicamente adquieren derechos y obligaciones a partir de la fecha de la Constitución, pero deben en este caso formalizar su registro. Uno en el NIC, ¿por qué? Porque va a estar alcanzado por impuestos, ¿no? Porque va a ejercer la actividad de comercio, ¿no? Y va a generar renta. Van a necesitar registrarse al padrón municipal, ¿no? Para sacar su patente de licencia de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede ejercer el comercio sin una licencia otorgada por la honorable alcaldía municipal, ¿ya? Registro en diferentes instituciones. Cuando nos referimos a registro en diferentes instituciones, nos referimos a registro en el Ministerio de Trabajo, porque se entiende que la empresa va a contar con trabajadores, pues, ¿no? Con personas que van a aportar, en este caso, su tiempo para poder ejercer una actividad dentro de la empresa y generar renta. Esa es la idea. Bueno, y también estará conformada o registrarse en Fundempresa, porque Fundempresa es el ente en realidad en el cual uno debe registrarse para poder estar habilitado como empresa que se va a dedicar al comercio, ¿no? Ok. Documentación de fuente. El sistema de contabilidad debe permitir la preparación de un documento fuente, recibo, facturas, cheques, letras de cambio, pagarés, etcétera, etcétera. En el momento en que se lleva a cabo una determinada transacción comercial. Es decir, que la documentación fuente tiene que ser una documentación física que va a respaldar el registro contable, ¿ya? Por eso se llama la documentación fuente que va, en este caso, relacionada con la operación o la transacción contable, ¿no? La documentación fuente constituye un respaldo de las operaciones y proporciona los elementos necesarios para el asiento contable en el libro diario y comprobante de contabilidad. Es decir, que los documentos fuentes pues, van a ser parte elemental y esencial e importante, ¿no? Que van a respaldar en realidad los registros contables, ¿no? Ahora, para seguir un proceso contable se deben seguir los siguientes pasos. Aquí tenemos a ver, no sé si puedo, esta hoja. Bueno, no puedo doblar esta, lastimosamente debería doblar. Bueno, ok. Entonces, como ustedes verán aquí, existe el proceso contable del ciclo contable, es decir, cómo procesa. Este es un diagrama, por ejemplo, ¿no? En el cual iniciamos, en este caso, se inicia el proceso a través de la documentación fuente, que pueden ser facturas, recibos, planillas, letras de cambio, pagarés, ¿no? Una vez, en este caso, procesado, una vez iniciado o recepcionada esta documentación, lo que tenemos que hacer es registrar el asiento inicial de apertura, ¿no? Apertura de balance inicial y por último el registro de inventarios, ¿no? De activos y pasivos de los dueños o socios que se reflejan en el avance de apertura.
el libro, en este caso, luego tendríamos que pasar al registro del libro diario a través de transacciones, operaciones que son denominadas como ingreso, egreso o traspaso. Luego tendríamos la etapa del libro mayores o general, posteriormente el balance de comprobación de sumas y saldos para llegar a elaborar la hoja de trabajo. Y con esta hoja de trabajo de 12 columnas podemos elaborar ya los estados financieros, que sería el balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto, notas de los estados financieros y por último, pero no menos importante, aquí tendríamos que tener bueno, son los 5, pues, ¿no? Estado repetido, estado de cambio y nota. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Son 5. Ok, aquí tendríamos debajo de lo que son el libro mayor, los libros mayores auxiliares, aquí tendríamos los asientos de regularización en el caso que haya ajustes y demás, ¿no? Este diagrama está muy completo, ¿no? Pueden, en este caso, tirar una chequeadita, una miradita con más tiempo para que podamos entender y comprender ese diagrama de cuál sería el proceso del ciclo contable, ¿ya? Etapas del ciclo contable. ¿Cuáles son las etapas del ciclo contable? El asiento de apertura o de reapertura es el primer asiento formal que se efectúa sobre la base de datos contenidos en el balance inicial o de apertura propiamente dicho. Cuando se trata de una empresa nueva, por ello se denomina asiento de apertura o cuando se registra en la base de datos el balance general de la gestión pasada para empresas en marcha. Se denomina también asiento de reapertura. ¿Ya? Registro de transacciones. El registro formal de los libros diarios, comprobantes de contabilidad, ingresos del libro diario, pues ingreso o traspaso de las transacciones comerciales realizadas en el periodo previo análisis de la naturaleza de la operación. Es decir, que las transacciones se van a registrar de acuerdo a la evaluación de, en este caso, de la documentación fuente y, lógicamente, previo análisis de la naturaleza de cada una de la operación, ¿no? Y que pertenezca a la sociedad. Imagínense, yo soy el dueño de la yo soy el contador de la empresa, por ejemplo, XYZ, y el propietario de Arri me entrega una factura. Toma la factura, el nombre de la empresa, y me dice, no, bueno, ¿sabes qué? He comprado, qué sé yo, ¿qué puede ser? Un equipo de computación para mi uso domiciliario y como yo no necesito descargar impuestos, pedí que le emitan la factura en nombre de la empresa para que podamos descontar ese IVA, ¿no? Contenido en esa nota fiscal y se acabó, ¿no? En este caso, cuando se dan esas situaciones debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los registros contables tienen que poner relación a transacciones que pertenecen a la empresa, que sean reales. De eso se trata, ¿no? En cambio, esa situación no es una transacción real. ¿Por qué? De la empresa, ¿no? Porque la empresa nunca va a pagar esa nota fiscal, por ejemplo, del producto. Y bueno, solamente se va a tener que realizar ciertos registros por las transacciones que pertenezcan a la empresa, pues, ¿no? El registro mencionado se efectuará mediante asientos contables, analizando previamente las causas y efectos para debitar o acreditar las cuentas. Es decir, que vamos a identificar que la transacción en sí
tienen una naturaleza y debemos, en función a eso, apropiar las cuentas, en este caso, de débito o crédito, de acuerdo a las circunstancias que la transacción, ¿no? Amerite, ¿no? De acuerdo a la documentación cuenta. Pases o posteo al mayor, principal y auxiliares, ¿no? El proceso de transferir datos de débitos y créditos en los cuales a sus cuentas registradas en el libro diario, comprobante de ingreso diario, de otro libro principal o auxiliar, se deba justamente a ciertas situaciones, ¿ya? Es decir, que vamos a pasar toda la información procesada en el libro diario a libro mayor, para poder, en este caso, determinar saldos, ¿no? Saldos que vamos a traspasar, en este caso, a nuestra hoja de trabajo. El balance de comprobación de sumas y saldos es uno de los balances que tenemos que elaborar de forma manual para poder determinar, en este caso, los saldos de las cuentas en la serie de ejercicio. Con eso vamos a poder determinar posteriormente la situación económica, es decir, el estado de resultado y el balance general con relación a la posición financiera. ¿Ya? Regularización de las cuentas de ajuste de operación. Aquí, en realidad, este tipo de cuentas de ajuste se utiliza siempre y cuando hayan recomendaciones, nazcan de un informe de auditoría externa, o nos hayamos percatado de ciertos registros en el cual nos hemos equivocado en el proceso, ¿no? El proceso de conciliación. Por ende, tendríamos que hacer el correspondiente ajuste. Todo asiento se regulariza, en este caso, de acuerdo al ajuste, ¿no? Al ajuste que se amerite, ¿no? En este caso. Y ese ajuste debe estar debidamente respaldado con papeles de trabajo. Hoja de trabajo para elaboración de estados financieros. Una hoja de trabajo es una hoja en la cual voy a tabular información, ¿no? Para poder, en este caso, generar estados financieros, es decir, balance general y estado de resultados. Ya lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Aquí pareciera como repetitivo, pero ya vamos a ver que el proceso manual tampoco es tan complicado y es lo que se debería hacer para elaborar estados financieros. Por último, pues tendríamos los estados financieros, pues, ¿no? Los estados financieros, sobre la base de los datos contenidos en la hoja de trabajo que nosotros previamente hemos elaborado, ¿no? El balance de comprobación de sumas y saldos ajustados, de acuerdo al artículo 36 del Decreto Supremo 24051, la NICS 1, la NICS para las MIPES, los sujetos obligados a llevar registros contables deben presentar junto a su declaración jurada el formulario oficial de la siguiente documentación. Dice, debo presentar un balance general, un estado de resultado, un flujo de efectivo, un estado de cambio de patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Y por último tenemos los asientos de cierre. ¿A qué nos referimos con asientos de cierre? Los asientos de cierre son, en este caso, son un registro, ¿no? Un registro en el cual vamos a liquidar ciertas cuentas de balance con resultados y lo mismo de resultados contra la cuenta contra la contrapuesta cuenta para ir cerrando dichas transacciones, ¿no? La idea es esa, ¿no? Ya lo vamos a ver también en la parte práctica. Ustedes ya lo van a poder entender que no les con toda esa situación. Bueno, jóvenes, hasta ahí termina este tema del ciclo contable. Se va a cortar en cualquier momento. Voy a cortar la sesión de clases y volvemos, ¿ya? Volvemos inmediatamente.